Buen día a todos. En esta oportunidad vamos a ver la evaluación de la función sensoriomotora, en donde vamos a ver tres tipos de test subjetivos, de los cuales el primero es el test de Bagolini. En este test utilizamos unas gafas estriadas que solo dejan pasar la luz 90 grados con respecto a sus estrías. Aquí le preguntamos al paciente qué es lo que puede observar, el cual podría reportarnos ver una X. Y si es así, es porque tiene una correspondencia sensorial normal, aunque también podría tener una correspondencia sensorial anómala pero armónica. En caso de tener una heterotropia, podría ser una exotropia cuya imagen corresponde a una OV. En cuanto si tiene una endotropia, esta será su imagen. También puede haber el caso en que no vea por un ojo o lo suprima. Entonces en ese caso solo verá o la línea del ojo izquierdo, y si suprime el izquierdo, por tanto verá la línea del ojo derecho. También tenemos el caso en el que, aunque se haya suprimido, puede verse una parte de la línea, lo que significa que tiene un escotoma. Para hacer la prueba tenemos que ponerle las gafas con los filtros de Bagolini. Ponemos la luz de 40 a visión lejana. Lo que importa es que esa distancia a la que se haga la subjetiva corresponda con la medida objetiva. La medida objetiva va a ser la que se hizo con Cover Test, con Kriski o con White, siendo Kriski y White medidas para cuando hay heterotropia. Este simulador nos muestra una correspondencia retiniana normal. Retiniana es lo mismo que sensorial. También tenemos una correspondencia retinal o sensorial anómala armónica, en donde, como podemos ver, el ojo no está enfocando correctamente en la fobia, por lo que ha logrado generar un punto en la retina que vamos a conocer como punto extrafoveal, que le funciona como fobia. Y es por eso que, aunque sus ojos no estén alineados para ver el objeto objetivo, puede ver la X, ya que tiene otro punto que le sirve como fobia. También tenemos la diplopia, solo que nos falta la V de la exotropia. Tenemos las dos supresiones y tenemos los dos escotomas. Para interpretar los resultados, entonces tenemos que, gracias a los filtros, nos llegaría una imagen de cada línea a su respectiva fobia, y cada ojo envía una señal de esa fobia al cerebro, lo cual interpreta una X. Pero en el caso de que se estimule, en este caso de una endotropia retina nasal, se nos va a estimular el campo temporal, generando la visión de flecha que teníamos en la endo. En cuanto a la exotropia, tenemos que cuando se estimula retina temporal, se percibe en el campo nasal. Entonces, como mnemotecnia, tenemos que una imagen homónima se da cuando la imagen está en el mismo lado que está el ojo, y una imagen heterónima se da en un anexo donde la imagen se forma en el lado contrario de donde se focaliza en el ojo. Tenemos los dos casos de supresión. La supresión se puede dar porque hubo una patología en retina o una patología que impida que llegue la imagen al cerebro o se procese, o también por deprivación a una temprana edad. Esta deprivación se pudo haber dado por una desviación muy alta o por un defecto refractivo alto. Y por último, tenemos el caso en el que usamos el prisma subjetivo, porque se está usando junto a la técnica subjetiva, que nos ayudará con las endotropias o exotropias. Y si nos pidió quitar todo el prisma objetivo, será una correspondencia sensorial anómala armónica. En caso de que no lo sea, al final veremos cómo sería inarmónica. Vamos con el test de 6 prismas base superior. En este test tendremos un objeto cuya luz va a ir al prisma y hará que esta luz se vaya hacia su base, lo que hará que el ojo tenga que bajar para que la fobia suba y se enfoque la imagen correctamente ahí, lo que perceptivamente hará que la imagen se vea hacia abajo, y es por eso que en todo prisma se ve como si la imagen se desfasara hacia su vértice. En cuanto a los simuladores, no existe uno que sea de 6 base superior, pero vamos a hacer como que este nos sirve para poner un prisma base superior y que es de base 6. Como podemos ver, en el campo visual se estimula retina superior, lo que nos hará ver en el campo visual una imagen de un cubo que está abajo, ya que el otro cubo se ve normal. La interpretación de los resultados es prácticamente la misma de Bagolini. Tenemos un punto
que, como vimos en el simulador, en el campo temporal se va a estimular con respecto a donde tengamos la falencia. Aquí el prisma debe ponerse siempre en el ojo dominante. En el caso de las tropias, vamos a ver que el punto o la luz, lo que se haya usado como estímulo, siempre va a estar arriba, y si hay deprivación solo habrá un punto, que es el del prisma. Ahora vamos con el test de luces de Ward. En este test prácticamente vemos lo mismo, aunque tenemos una principal diferencia, y es que vamos a ver la dominancia. Usualmente el filtro rojo va en el derecho, lo que significa que el verde va en el izquierdo. La luz de abajo es de un color blanco o amarillento, por lo cual gracias al filtro y al color que tenemos en la primera respuesta sabremos que la dominancia es el derecho. Si por el contrario es del izquierdo, entonces la dominancia será del izquierdo. Si tenemos que la luz de abajo es blanca o amarilla, habrá una percepción binocular. En cuanto a si tenemos este tipo de respuesta donde alterna, vamos a escribir indefinido. Recuerden esto porque ¡Estudiar! ¡Examen! ¡Otro examen! ¡Un examen final! por último tenemos las típicas respuestas de diplopia homónima o descruzada y diplopia cruzada o heterónima. Y las opresiones, ya sabemos que si se ve el rojo es porque se suprimió el izquierdo, que era el que tenía el verde, y aquí que vemos el verde es porque se suprimió el derecho. En cuanto al simulador, tenemos prácticamente todo lo que ya habíamos visto. Para la técnica tenemos que poner las gafas y poner una luz a 50 centímetros aproximadamente. Con esto podemos ver supresión alternante, diplopia directa, homónima, diplopia cruzada o heterónima o una fusión normal. La interpretación de resultados es prácticamente la misma que los otros dos. Dependiendo de donde se estimule la retina, se va a proyectar en el campo visual. Aunque este test tiene una ventaja, y es que podemos medir el tamaño del escotoma, lo cual lograremos. Ponemos el test de las luces de Ward a 2 metros. Y el paciente reporta que no lo ve. Entonces vamos a ir acercándolo hasta que lo vea. Hasta que llega un momento que el paciente nos dice: ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Entonces vamos a ir retrocediéndolo. ¡Oh! Al fin que ni quería. Con lo que aplicaremos esta fórmula, la cual dice que el grado del escotoma será igual a arco tangente de el tamaño de las luces de Ward, que la separación es aproximadamente 5 centímetros o bueno 49.5 milímetros, sobre la distancia que hay del test hasta el paciente. En este caso es 1 metro, que es lo mismo que 1024, y obtenemos un escotoma de 2.76. Por último vamos a ver el ángulo de anomalía. Cuando nosotros le ponemos el prisma objetivo para que focalice donde se supone que está la fobia, y de repente nos dio un prisma diferente y no de la misma magnitud, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces supongamos que teníamos una EXO, las EXO se anotan con negativo, EXO de 15, y cuando le fuimos a poner un prisma no nos aceptó de 15, sino bajamos el prisma hasta que nos quedó de 1. Entonces cogemos y el prisma de 15 es el ángulo objetivo, el de 1 que nos dio es el ángulo subjetivo, y entonces 15 menos 1 o menos 15 menos 1 da lo mismo, nos queda un menos 14. Entonces lo que significa que este 14 va acá y es un ángulo de anomalía, y al ser mayor que 10 se sabe que es una correspondencia sensorial anómala, o bueno, también mayor de 8. Hay gente que dice que debe ser mayor de 10 para ser anómala, y hay otros que dicen que debe ser mayor de 8 para ser anómala. La única forma de que sea anómala armónica es si el prisma hubiera sido de la misma magnitud, pero como no es de la misma magnitud, siempre va a ser inarmónica. Ya para finalizar vamos a anotar los datos. Tanto en Bagolini como en 6 prisma base superior se anota similar. Entonces, con lo último que vimos anotamos el ángulo objetivo que nos daba en el cover de Skrinsky o White. Anotamos el subjetivo, y en caso de ser diferente nos daría un ángulo de anomalía. Si hubo ángulo de anomalía, por tanto hay una correspondencia anómala, se anota X. Si por el contrario hubo ángulo objetivo y el subjetivo era 0, entonces será una correspondencia
sensorial anómala armónica. Y si no había ninguno de estos, o el ángulo de anomalía era menor a 8 o 10, hay una correspondencia normal. Por el contrario, si hay supresión, por tanto no habrá ángulo, no habrá correspondencia y no habrá diplopia. Y se anota cuál es el ojo que no está viendo. En cuanto a la diplopia, dependiendo de la retina estimulada, sabremos si es homónima o cruzada. En cuanto a las luces de Word, como ya vimos, sabemos con respecto a cuál es el color que se ve más. Si hay visión binocular, se anotará el respectivo ojo. Si se veían los dos, indefinido. Y si alternaba, se escribe abajo de indefinido alternante. En cuanto a la diplopia, análogamente a como ya sabemos, según la retina, sabremos si es cruzada o descruzada. Y si llegamos a encontrar una supresión en un ojo gracias a los filtros de Word con respecto al color que no estuviera viendo, anotamos derecho o izquierdo. Y si vimos que gracias al vagolínea había periferia que se unía, con Word determinábamos de cuántos grados era. En el ejemplo vimos que anotábamos 2.7 o 3 para aproximar. Me pregunto qué vendrá después. Los misterios de la vida.